Hablar de Sergio Corona es hablar de una de las últimas leyendas vivas del entretenimiento mexicano. A sus 96 años, el actor, comediante y bailarín continúa siendo un referente de constancia, disciplina y talento. Su vida, cargada de anécdotas y recuerdos, se ha convertido en una especie de espejo cultural donde se refleja la evolución del espectáculo en México, desde los grandes teatros de la posguerra hasta la televisión moderna y las plataformas digitales. Comprender cómo es su vida hoy en día, en una edad en la que la mayoría ya se ha retirado a la tranquilidad del anonimato, requiere regresar a sus orígenes y recorrer, paso a paso, los momentos que forjaron su carácter. Infancia en un México de contrastes. Sergio Corona nació en 1928, en medio de un México que todavía buscaba su identidad tras la revolución. Eran tiempos difíciles, calles empedradas, barrios donde la radio comenzaba a convertirse en la gran ventana al mundo, y donde el cine apenas se consolidaba como un espectáculo masivo. Su familia, como muchas otras, enfrentaba limitaciones económicas, pero encontró en la unión y en la cultura popular una manera de sobrellevar las dificultades. Desde niño, Sergio mostró una sensibilidad particular hacia la música y el movimiento. Le fascinaba observar a los bailarines en las plazas públicas, imitar sus pasos y repetir una y otra vez los gestos que veía en las carpas de barrio. Esa curiosidad pronto se transformó en disciplina. Sus padres, al notar el talento natural de su hijo, hicieron todo lo posible para que recibiera clases de danza, aun cuando el dinero no alcanzaba para lujos. Esa formación inicial lo marcaría para siempre. La danza no solo le dio la capacidad física que más tarde deslumbraría en los escenarios, sino también la disciplina de ensayar horas y horas, perfeccionar un movimiento hasta hacerlo natural, y cultivar la paciencia para triunfar en un medio donde el éxito no se logra de la noche a la mañana. La juventud entre el ballet y la comedia. En la década de los 40, Sergio comenzó a abrirse paso como bailarín profesional. Era un México vibrante, lleno de vida nocturna, donde cabarets y centros de espectáculos competían por ofrecer shows de calidad. El joven Corona se convirtió en una figura reconocida gracias a su habilidad en la danza clásica y el tap. La precisión de sus movimientos y su capacidad de improvisación llamaron la atención de productores y artistas consolidados. Sin embargo, Sergio no se conformó con ser bailarín. Tenía un sentido innato del humor, una chispa que lo hacía destacar en cualquier reunión. Esa faceta lo llevó poco a poco hacia la comedia, un género que en México siempre había gozado de gran popularidad gracias a figuras como Cantinflas y Tintán. Corona encontró un punto medio entre la elegancia del bailarín y la picardía del cómico, creando un estilo único que lo diferenciaba de sus contemporáneos. Su entrada a la televisión en los años 50 fue el inicio de una trayectoria inigualable. Participó en programas humorísticos, sketches y transmisiones en vivo, donde la improvisación era la clave. Allí se consolidó como un artista completo, capaz de bailar, actuar y hacer reír en un mismo escenario. Un nombre que se volvió familiar. Con el paso de las décadas, el nombre de Sergio Corona se convirtió en sinónimo de calidad y tradición. Apareció en cine, telenovelas y sobre todo en la televisión humorística, donde su carisma conectó con millones de mexicanos. Formó parte de programas que hoy son considerados clásicos, colaboró con generaciones enteras de comediantes y siempre se mantuvo vigente gracias a su capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Uno de sus mayores logros fue protagonizar Como dice el dicho, serie que se estrenó en 2011 y que lo convirtió en un referente de sabiduría popular. En ella, Corona interpreta a Don Tomás, el dueño de una cafetería donde los clientes comparten historias de vida acompañadas de refranes tradicionales. La producción no solo fue un éxito en rating, sino que también reafirmó la imagen de Sergio como una figura paternal, sabia y entrañable para el público joven. A pesar de la fama, Sergio siempre mantuvo un perfil humilde. Nunca se dejó llevar por los excesos del espectáculo, ni buscó escándalos mediáticos. Su mayor satisfacción siempre fue trabajar, mantenerse activo y conservar la cercanía con sus colegas y el público.
el paso del tiempo y la vejez. Llegar a los 96 años no es una casualidad, es el resultado de disciplina, hábitos saludables y un profundo amor por la vida. Hoy, Sergio Corona vive una rutina marcada por la serenidad, pero no por el retiro absoluto. Aunque ya no tiene la energía de antes, se mantiene activo en proyectos selectivos y continúa recibiendo reconocimientos por su trayectoria. Su vida diaria combina momentos de descanso con encuentros familiares, entrevistas y, de vez en cuando, grabaciones especiales. La edad ha reducido su movilidad, pero no su lucidez. Corona sigue contando anécdotas con la misma chispa de hace 50 años y conserva ese humor que lo convirtió en uno de los comediantes más queridos del país. Lo que más sorprende de su vida actual es la claridad mental con la que reflexiona sobre el pasado. A diferencia de otros artistas de su generación que han enfrentado enfermedades degenerativas, Sergio mantiene una memoria prodigiosa. Puede narrar con detalle los años de oro de la televisión, recordar nombres, fechas y episodios que forman parte de la historia cultural de México, la soledad y el recuerdo. Como ocurre con muchas personas que llegan a edades tan avanzadas, la soledad se ha convertido en una compañera inevitable. Muchos de los amigos y colegas con los que compartió escenario ya no están. Esa ausencia, aunque dolorosa, le ha dado a Sergio una perspectiva más profunda sobre la vida y el tiempo. En entrevistas recientes, ha confesado que echa de menos a sus compañeros, pero que también se siente agradecido de seguir aquí, con la oportunidad de ser testigo de un mundo que ha cambiado radicalmente desde su juventud. No obstante, no está completamente solo. Cuenta con familiares, admiradores y amigos cercanos que lo acompañan. Además, su presencia en la televisión y en las redes sociales lo mantiene conectado con nuevas generaciones que lo descubren cada día. Muchos jóvenes que crecieron viendo, como dice el dicho, lo consideran casi un abuelo televisivo, alguien cuya voz transmite confianza y cariño. La importancia de la memoria cultural. Uno de los aspectos más fascinantes de la vida de Sergio Corona en la vejez es su papel como guardián de la memoria cultural. Sus anécdotas, sus recuerdos y su trayectoria son un testimonio vivo de cómo ha evolucionado el espectáculo en México. Cuando él habla, no lo hace solo como un individuo, sino como alguien que ha sido testigo de casi un siglo de historia artística. Esa memoria lo convierte en una figura invaluable. Su experiencia ayuda a comprender cómo las artes escénicas se han transformado, cómo cambió la televisión con la llegada de nuevas tecnologías y cómo los valores del humor se han adaptado a los tiempos modernos. Sergio es, en sí mismo, un archivo viviente de la cultura mexicana. Hemos recorrido los orígenes y la trayectoria inicial de Sergio Corona, entendiendo cómo un niño apasionado por la danza llegó a convertirse en un ícono nacional. A sus 96 años, su vida es un reflejo de disciplina, constancia y amor por el arte. Su rutina actual combina serenidad, recuerdos y un legado que sigue creciendo. Pero este es apenas el inicio. En los siguientes capítulos profundizaremos en las dificultades personales, las enseñanzas que deja su longevidad y cómo enfrenta los desafíos físicos y emocionales de la vejez. Siempre con una sonrisa y con esa chispa de humor que lo ha acompañado desde la infancia. Hablar de la vida de Sergio Corona a los 96 años es también hablar de los retos inevitables que acompañan la vejez. No se trata solo de celebrar su longevidad, sino de analizar con detenimiento cómo enfrenta las limitaciones físicas, cómo administra la soledad y qué lugar ocupa en la memoria colectiva de los mexicanos. En este capítulo nos adentraremos en esas facetas íntimas y al mismo tiempo universales. La fragilidad del cuerpo, la fortaleza del espíritu, el peso del legado y la percepción que el público conserva de un artista que ha estado en la pantalla durante más de 7 décadas. El cuerpo que cambia, la mente que resiste. Uno de los aspectos más visibles de la vida de Sergio Corona, en su 9ª década, es la transformación de su cuerpo. Aquel bailarín ágil, capaz de ejecutar complicadas rutinas de tap con precisión milimétrica, ahora se mueve con pasos más lentos, apoyado en la serenidad que otorga la experiencia.
No obstante, lo que ha perdido en fuerza física lo ha ganado en claridad mental. En entrevistas recientes, Corona ha confesado que los dolores de las articulaciones, el cansancio constante y la necesidad de atención médica forman parte de su cotidianidad. Ha tenido que adaptarse a chequeos periódicos, a tratamientos para mantener la presión arterial bajo control y a ejercicios de movilidad diseñados para personas de su edad. Sin embargo, su mente permanece lúcida, despierta, capaz de hilar recuerdos con sorprendente detalle. Ese contraste, la fragilidad del cuerpo frente a la lucidez de la mente, se ha convertido en uno de los mayores retos de su vida actual. Por un lado, la frustración de no poder moverse como antes. Por el otro, la satisfacción de seguir aportando ideas, reflexiones y anécdotas que nutren al público y a las nuevas generaciones de artistas. La rutina de un hombre de 96 años. La vida cotidiana de Sergio Corona se organiza en torno a un delicado equilibrio entre descanso, cuidado personal y actividad creativa. Se levanta temprano, desayuna ligero y dedica parte de la mañana a leer periódicos o revisar programas de televisión. Le gusta mantenerse informado. Sigue las noticias políticas, culturales y deportivas con la curiosidad de un joven estudiante. El resto del día lo reparte entre encuentros con familiares, llamadas telefónicas de amigos y, en ocasiones, grabaciones o entrevistas especiales. Aunque ya no trabaja con la intensidad de antes, su presencia sigue siendo solicitada en programas conmemorativos, homenajes y especiales televisivos. Acepta esas invitaciones con gusto, consciente de que cada aparición pública es también una oportunidad para agradecer al público por tantos años de cariño. Por la tarde, dedica tiempo a la memoria personal, revisar fotografías antiguas, escuchar música de su juventud y escribir notas sobre experiencias pasadas. Esa costumbre le permite mantener viva la conexión con su historia y al mismo tiempo elaborar un archivo íntimo que, en un futuro, podría convertirse en material valioso para biógrafos e historiadores. La soledad como compañera inevitable. Llegar a los 96 años significa también sobrevivir a muchos amigos y colegas. La soledad, aunque no absoluta, se ha vuelto un componente ineludible de su vida. Sergio ha perdido a compañeros entrañables de escena, a cómicos con quienes compartió giras interminables y a bailarines que fueron parte de su primera juventud. Cada ausencia es un recordatorio doloroso del paso del tiempo. Sin embargo, ha aprendido a transformar esa soledad en reflexión. En lugar de hundirse en la melancolía, la utiliza para valorar lo vivido y para fortalecer su espiritualidad. En varias ocasiones ha declarado que se siente agradecido con la vida, incluso con sus pérdidas, porque le han permitido comprender la fragilidad de la existencia y apreciar cada instante que aún tiene. La soledad también se suaviza con el cariño del público. Muchos fanáticos lo buscan a través de cartas, mensajes en redes sociales y homenajes que mantienen vivo su espíritu. Esa conexión lo hace sentir acompañado, aunque físicamente esté en la intimidad de su hogar. La percepción del público joven. Uno de los fenómenos más curiosos en torno a Sergio Corona es la manera en que ha logrado conquistar a varias generaciones de espectadores. Los adultos lo recuerdan por sus papeles cómicos en programas clásicos de la televisión mexicana. Los jóvenes, en cambio, lo identifican como el entrañable Don Tomás de Como, dice el dicho. Esa dualidad ha permitido que su figura se mantenga vigente en un panorama mediático que cambia con rapidez. Mientras muchos artistas de su época quedaron en el olvido, Corona supo reinventarse y convertirse en referente moral y cultural para adolescentes y jóvenes adultos. En plataformas digitales, circulan constantemente fragmentos de sus diálogos en la serie, acompañados de frases inspiradoras que se comparten en redes sociales como si fueran lecciones de vida. La imagen que hoy proyecta al público es la de un hombre sabio, paternal y al mismo tiempo divertido, capaz de ofrecer consejos sin perder la chispa del humor. Esa percepción lo ha convertido en una especie de abuelo nacional, querido y respetado incluso por quienes nunca lo vieron en sus épocas de esplendor como bailarín y comediante. Reconocimientos y homenajes en la vejez. Con el paso de los años, Sergio Corona ha recibido múltiples homenajes por su trayectoria.
Instituciones culturales, cadenas televisivas y festivales de cine lo han reconocido como patrimonio vivo del espectáculo mexicano. Estos homenajes no son solo premios materiales, son recordatorios de que su trabajo dejó una huella profunda en el imaginario colectivo. En eventos públicos se le suele ver emocionado, con lágrimas en los ojos al escuchar a colegas más jóvenes agradecerle por haber abierto caminos y por haber demostrado que la constancia es el verdadero secreto del éxito. Esa gratitud lo nutre y le da fuerzas para seguir adelante, incluso en momentos en los que la salud le juega malas pasadas. Cada reconocimiento es también un espejo de su legado, un recordatorio de que no se trató solo de hacer reír, sino de dignificar el oficio del comediante, de darle valor cultural al humor y demostrar que la disciplina artística puede sostener una carrera durante más de 70 años. La espiritualidad y la visión del futuro. En la vejez, la espiritualidad ocupa un lugar central en la vida de Sergio Corona. No se trata de religiosidad dogmática, sino de una conexión más amplia con la vida, con la memoria y con la gratitud. A sus 96 años, ha aprendido a vivir el presente con serenidad, sin obsesionarse con lo que vendrá. En entrevistas, ha dicho que no teme a la muerte. Para él, cada día es una ganancia, un regalo que le permite seguir contando historias, seguir escuchando música, seguir disfrutando de un café en la mañana. Esa visión positiva le permite enfrentar el futuro con tranquilidad, sabiendo que su legado ya está asegurado en la cultura mexicana. Su espiritualidad también se refleja en la manera en que habla con los jóvenes. Insiste en la importancia de la disciplina, la honestidad y el respeto a los demás. Son valores que repite como mantras y que considera fundamentales para cualquier persona que quiera dedicar su vida al arte o a cualquier otro oficio. Reflexiones sobre la longevidad. Llegar a los 96 años no es solo cuestión de genética. En el caso de Sergio Corona, es también resultado de una vida organizada, de hábitos saludables y de una actitud mental positiva. Su longevidad ha despertado admiración y curiosidad. ¿Cuál es el secreto para mantenerse lúcido y activo a una edad en la que la mayoría ya ha partido? Corona responde con sencillez. Comer con moderación, mantenerse activo, cultivar la memoria y, sobre todo, nunca perder el sentido del humor. Esa última recomendación, el humor, es la que mejor define su filosofía de vida. Para él, reírse de sí mismo, encontrar lo cómico en la rutina y no dejarse vencer por la amargura son claves que explican su permanencia. Esa visión convierte su vida en una lección para millones de personas que lo ven como ejemplo de resiliencia. No se trata de negar las dificultades de la vejez, sino de enfrentarlas con dignidad, aceptando los límites del cuerpo, pero manteniendo la alegría del espíritu. El legado artístico. Más allá de su vida personal, lo que perdura es su legado artístico. Sergio Corona no solo fue un bailarín excepcional y un comediante brillante, fue un puente entre distintas generaciones de artistas. Formó parte de la transición del teatro de carpa a la televisión moderna. Vivió los años de oro del cine mexicano y fue testigo de la llegada de las plataformas digitales. Ese legado se manifiesta en las decenas de actores jóvenes que lo mencionan como inspiración, en los programas televisivos que aún transmiten sus trabajos y en el cariño de un público que lo asocia con momentos felices de su vida. Sergio no fue un comediante de chistes fáciles. Fue un artista integral que dignificó cada escenario en el que se presentó. Hoy su nombre es sinónimo de respeto. Cuando se menciona a Sergio Corona, se habla de una carrera impecable, de un hombre que nunca buscó escándalos y que dedicó su vida a hacer reír, a bailar y a transmitir valores universales a través de la pantalla. De esta historia nos muestra la complejidad de la vejez en la vida de Sergio Corona. Los desafíos físicos, la compañía inevitable de la soledad, el cariño del público joven, los homenajes que fortalecen su espíritu y la espiritualidad que lo sostiene. A sus 96 años, Corona no solo es un sobreviviente, es un símbolo cultural. Su rutina diaria, sus reflexiones y su legado artístico lo convierten en un referente que trasciende generaciones.
Llegar a los 96 años no es únicamente un triunfo personal, es también un regalo para quienes lo rodean. La vida de Sergio Corona es mucho más que un compendio de anécdotas del mundo artístico. Es un conjunto de enseñanzas universales que trascienden fronteras, generaciones y culturas. En este capítulo nos adentraremos en esas lecciones que se desprenden de su trayectoria, su visión de la vida y su manera de enfrentar la vejez, al tiempo que reflexionamos sobre el legado espiritual que deja a México y al mundo. La disciplina como fundamento del éxito. Si hay un elemento que explica la longevidad artística y personal de Sergio Corona, es la disciplina. Desde sus inicios como bailarín hasta su consolidación como comediante y actor, siempre cultivó la constancia. Ensayar horas y horas, repetir un movimiento hasta hacerlo perfecto, llegar puntual a cada grabación. Esos hábitos marcaron la diferencia. Esa disciplina es una enseñanza clave para cualquier ámbito de la vida. No importa si se trata de arte, estudio o trabajo. La constancia y la responsabilidad son virtudes que garantizan resultados. Corona lo repite con frecuencia en entrevistas. El talento sin disciplina se marchita. La disciplina sin talento florece. Su vida demuestra que el éxito no es producto de la suerte, sino de la preparación y del esfuerzo sostenido. Para las nuevas generaciones, ese mensaje adquiere un valor incalculable, en un mundo donde la inmediatez y la fama pasajera parecen dominar. El humor como filosofía de vida, más allá de la técnica y del esfuerzo, lo que realmente distingue a Sergio Corona es su capacidad de reírse de la vida. Para él, el humor no es solo una herramienta de trabajo, es una filosofía de vida. A lo largo de su trayectoria, enfrentó momentos difíciles, pérdidas dolorosas y limitaciones físicas. Sin embargo, en lugar de hundirse en la tristeza, eligió el camino de la sonrisa. Esa actitud lo convirtió en un maestro del humor resiliente, ese que no ignora las dificultades, pero que las enfrenta con ligereza. El humor, según Corona, tiene el poder de sanar. Ayuda a sobrellevar el dolor, a conectar con los demás y a encontrar belleza en lo cotidiano. Esa enseñanza resulta especialmente valiosa en tiempos de crisis, donde el pesimismo amenaza con imponerse. La vida de Corona demuestra que incluso a los 96 años es posible reír, disfrutar y contagiar alegría. La gratitud como motor espiritual. En cada aparición pública, Sergio Corona expresa gratitud hacia el público, hacia sus colegas, hacia la vida misma. No se queja de lo que no tiene, sino que celebra lo que aún conserva. Esa gratitud se ha convertido en su motor espiritual. Reconoce que haber llegado tan lejos, haber gozado de salud y haber recibido el cariño de generaciones enteras es un privilegio. Esa actitud lo mantiene en paz consigo mismo y con el mundo. La gratitud es, además, un valor contagioso. Muchos jóvenes que lo escuchan se sorprenden al ver a un hombre de casi un siglo de vida hablando con tanta alegría. Su ejemplo demuestra que la plenitud no depende de la acumulación de riquezas, sino de la capacidad de agradecer los pequeños detalles. Un abrazo, una comida, una conversación. La vejez como oportunidad de enseñanza. En sociedades donde la juventud suele ser sobrevalorada, la vejez se percibe a menudo como un obstáculo. Sin embargo, la vida de Sergio Corona muestra lo contrario. La vejez puede ser una oportunidad de enseñanza. Cada arruga, cada recuerdo, cada anécdota se transforma en una lección. Su sola presencia inspira respeto y admiración, no porque represente el pasado, sino porque ofrece perspectivas que solo el tiempo otorga. En lugar de ocultar sus años, Corona los abraza y los convierte en bandera. Se presenta como un hombre orgulloso de haber vivido casi un siglo, y desde esa experiencia, ofrece consejos que enriquecen a quienes lo escuchan. En este sentido, se ha convertido en un maestro involuntario, alguien que enseña sin proponérselo, simplemente compartiendo su vida, la familia y los afectos como refugio. Aunque gran parte de su vida estuvo dedicada al arte, Sergio nunca dejó de valorar a su familia y a los afectos cercanos. En su vejez, ese círculo íntimo se ha vuelto esencial. Son ellos quienes lo acompañan en los días tranquilos,
quienes lo apoyan en los momentos de fragilidad y quienes celebran con él cada reconocimiento. Esa importancia de los afectos es otra de sus grandes enseñanzas. En un mundo cada vez más individualista, Corona recuerda que lo que realmente sostiene a una persona no son los aplausos ni la fama, sino los vínculos auténticos. Sus palabras suelen recalcar que la verdadera riqueza de la vida está en la gente que camina a nuestro lado. Y a sus 96 años, lo dice con la autoridad de quien lo ha comprobado en carne propia. El legado cultural, un puente entre generaciones, más allá de lo personal. Sergio Corona deja un legado cultural inmenso. Es un puente entre generaciones. Desde los tiempos del teatro de carpa hasta la era digital, ha estado presente en cada etapa del espectáculo mexicano. Su participación en programas emblemáticos, su faceta de bailarín en los años de oro del cine, y su papel como Don Tomás en Como dice el dicho, lo convierten en un referente transversal. Adultos, jóvenes y niños lo reconocen y lo valoran, aunque por diferentes motivos. Ese legado cultural se fortalece con cada homenaje, con cada transmisión de sus programas y con cada recuerdo compartido en redes sociales. La figura de Sergio Corona permanecerá viva mucho después de que él ya no esté físicamente, porque su obra se ha incrustado en la memoria colectiva. El espejo de la sociedad mexicana. Analizar la vida de Sergio Corona es también analizar la evolución de la sociedad mexicana. Su trayectoria refleja los cambios en los valores, en el entretenimiento y en la manera en que el público se relaciona con sus ídolos. En su juventud, representó la modernidad y la elegancia de la danza. En su madurez, simbolizó el humor popular y accesible. En su vejez, encarna la sabiduría y la serenidad. Cada etapa dialoga con la época que le tocó vivir y, en ese sentido, su vida es también un espejo histórico. Ese espejo nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a nuestros artistas mayores, cómo valoramos la memoria cultural y cómo aprendemos de quienes han dedicado su vida al arte. El mensaje final de un hombre de 96 años. Si se pudiera condensar la vida de Sergio Corona en un mensaje, sería este. Vive con disciplina, ríe con frecuencia y agradece siempre. Esa tríada resume las lecciones más importantes de su existencia. A sus 96 años, no necesita demostrar nada. Su legado artístico ya está asegurado. Su lugar en la historia ya está escrito. Lo que ofrece ahora es algo más profundo. Una visión de la vida donde lo esencial no es la fama ni el éxito material, sino la capacidad de encontrar sentido en cada día. Ese mensaje lo convierte en un maestro no solo para artistas, sino para cualquier persona que busque vivir con plenitud. Llegamos al cierre de la historia. Hemos recorrido la infancia de un niño apasionado por la danza, la juventud de un comediante brillante, la madurez de un actor consolidado y la vejez de un hombre sabio. Hoy, a los 96 años, Sergio Corona es mucho más que un artista. Es un símbolo cultural, un maestro de vida y un ejemplo de resiliencia. Su legado no se limita a la televisión o al cine. Se extiende a la memoria colectiva de millones de personas que aprendieron a reír y a reflexionar gracias a él. La vida de Corona nos recuerda que la vejez no es un final, sino una etapa de enseñanza, que la disciplina construye futuros, que el humor aligera las cargas y que la gratitud nos reconcilia con el mundo. Su nombre quedará grabado en la historia del espectáculo mexicano, pero sobre todo en los corazones de quienes lo ven como un abuelo entrañable, un sabio generoso y un ejemplo de que la vida, incluso a los 96 años, puede ser plena y luminosa.